Om Gyanatimirandasya Gyanam Gyanashalakaya Chatsurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Krishna Parama Prestaya Patitam Vatsalatmane Bimalatatvam Dhiratmam Hariyanaya Te Namaha. Yo ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Bhaktivedanta Haridas Maharaj, quien es extremadamente querido por el Señor Krishna y muy compasivo con las almas caídas. Él está firmemente situado en el Siddhanta Vaishnava puro. Jai Srila Bhaktivedanta Haridas Maharaj ki jai, Vaishnava Sadhu Sangha ki jai, Sisi Gornita de ki jai. Hare Krishna, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy retomando nuestros programas de los viernes de Krishna Balaram, muy felices de recibirlos acá con mi esposa Karuna. Y pues realmente esto sin ustedes no es igual. Yo ya estaba desesperado, yo de cuándo empezara el programa, ya sentía que no tenía propósito mi vida, pero cuando uno ve a los Vaisnavas, cuando llegan los invitados, cuando se canta el santo nombre, todo se vuelve completamente auspicioso. Entonces, sabemos que Kali Yuga está repleto de defectos, ¿sí? No tenemos pureza para adorar la deidad de manera adecuada, para recitar los sastras de manera adecuada, para servir a los Vaisnavas de manera adecuada, pero a pesar de esto, cuando se canta el nombre del Señor Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, todo se vuelve completo y auspicioso. Y el día de hoy recordamos a esta gran personalidad, quien distribuyó el santo nombre, quien distribuyó el Bhagavad Gita, quien se rindió a Srila Prabhupada y quien podemos decir orgullosamente que fue el primer maestro espiritual Vaishnava de Colombia. Ya Srila Bhaktivedanta Haridas Maharaj ki jai. El Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita, Yadma Karma Chame Divyan Evanyo Veti Tatuata. ¿Quién puede recordar Yadma, mi nacimiento, Karma, mis actividades que son de naturaleza Divyan, divina? Entonces, al abandonar este cuerpo, no tiene que volver a este plano material, sino que alcanza mi morada eterna. Y pues sabemos que en el Bhagavatam el Señor Krishna le dice a Uddhava, Acharya Man Villaniyam, yo mismo soy el Acharya, es decir, tú debes considerar al maestro espiritual como mi representante, no lo debes ver como una persona ordinaria, nunca lo debes envidiar porque él es la suma de todos los devas, de todos los seres divinos. Pero al mismo tiempo, pues, el guru no es diferente de Krishna, pero también es diferente de Krishna. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros recordamos el nacimiento y las actividades de Krishna, no recordamos la partida de Krishna, ¿no? No hacemos un festival para, bueno, vamos a recordar cuando Krishna fue herido en el talón y abandonó entonces sus pasatiempos terrenales y volvió a la morada eterna, porque eso genera aflicción en el corazón de los devotos saber que Krishna no está más presente. Y pues podemos ver en el Bhagavatam cuando se describe la partida de Krishna, ¿no? Lo que pasó con Yudhishthira Maharaj, muchos signos inauspiciosos empezaron a ocurrir en todo el universo, e incluso Arjuna, el mejor arquero del universo, quien ganó la guerra de Kurukshetra contra los más grandes generales, después de eso vinieron unos dacoits, unos ladronzuelos, y él intentó proteger a las mujeres cuando iban en la caravana y no pudo hacer absolutamente nada, fue vencido por ellos, unos ladrones ordinarios lo vencieron. Eso quiere decir que Arjuna era muy poderoso. ¿Por qué? Porque Krishna estaba a su lado, pero cuando Krishna partió, Arjuna perdió su poder como un Maharati. Y asimismo podemos ver en nuestras vidas que cuando estamos en conexión con Krishna, tenemos virya, tenemos fuerza, tenemos entusiasmo, tenemos un propósito en la vida, pero Krishna Najipaya, cuando Krishna no está en nuestras vidas, entonces nuestra vida se vuelve sombría. Como ayer atendí a una persona en consulta y me decía,
es que yo quisiera un hombre ideal que pudiese satisfacer todas mis necesidades y me hiciera feliz. Y yo le decía, te vas a quedar esperándolo por el resto de tu vida porque no va a aparecer. Generalmente las parejas en este mundo material nos unimos para pagar karma, nos unimos para aprender a tolerar, nos unimos para aprender a servir a una causa común, o si no, las parejas se deshacen en este mundo material. Pero si tú quieres realmente conectar con alguien que sea tu eterno amigo, benefactor y benqueriente, Él está en tu corazón. Bhaktaranga Gyata Pasea Sarvaloka Mahesvaran Sujridan. El Señor Supremo es Sujrit, es tu mejor amigo, porque Él está en tu corazón y Él te va a dar lo necesario para tu evolución física, mental, emocional, espiritual y para que puedas llegar a sus pies de loto, porque esa es la última instancia por la cual Él nos creó. Entonces, de Krishna no celebramos la desaparición, pero de el Señor, del Maestro Espiritual, sí celebramos Avirbhav-titi, es el nacimiento, y Tirobhav-titi, la desaparición. Entonces hoy estamos conmemorando la desaparición de Srila Bhaktivinoda Hariya Maharaj, quien partió de este mundo en 1990, es decir, hace 36 años. ¿Por qué? Porque cuando el Maestro Espiritual nace, pues sí, hay maestros espirituales que, según el Samudrika, ellos tienen todos los rasgos de una Mahapurusha, de una gran personalidad, y las personas expertas en esa ciencia de ver los rasgos, ellos pueden determinar, esto no es un niño ordinario, es una gran personalidad. Pero la mayoría de personas pues no pueden ver en un pequeño niño una gran personalidad, simplemente están viendo, está llorando, está chupando el seno de la madre, hay que cambiar el pañal, eso es lo que se ve de un bebé, hay que servirlo. Normalmente un bebé no viene a servir a los demás, el bebé viene a ser servido. Mientras que cuando el maestro espiritual parte, ya él ha manifestado su bhakti, ha manifestado su devoción, ha manifestado su amor por todos los demás, ha manifestado la pureza en el canto del santo nombre, la pureza en entregar a Krishna. Krishna se tomará, Krishna dite paro, Krishna ya es tuyo, Krishna puedes darlo, tal poder está en las manos de un Uttam, en las manos de un maestro espiritual fidedigno, en las manos de un devoto puro. Entonces, pues es muy glorioso celebrar la desaparición de un maestro espiritual, y además pues ese día hay un Maha Mahautsava, hay una gran fiesta en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque un alma realizada entonces entra en lo que nosotros llamamos Nitya Lila, o los eternos pasatiempos de la pareja divina. Por lo tanto, es erróneo pensar que un Vaishnava muere. Por esto el Señor Krishna le dice a Arjuna, oh Arjuna, declara osadamente que mi devoto no perece. ¿Por qué? Porque mi devoto vive, porque Él está siempre en mi corazón. En el Srimad Bhagavatam, en el 9º canto, el capítulo 4, el texto 69, Bhagavan Sri Krishna dice, Aham Bhakta Paradhino Hyaswatantra Iva Dviya. Dice, la mayoría de personas piensan que yo soy Swatantra, que yo soy independiente, ¿sí? Pero realmente esto es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque yo soy controlado por mis bhaktas. Aham Bhakta Paradhino. Entonces imagínense, ¿por qué nosotros glorificamos a un maestro espiritual? ¿Por qué? Porque él tiene el poder incluso de controlar a Krishna. Entonces, a través de la misericordia del maestro espiritual, a través del sadhu, a través del Vaishnava, nosotros también podemos controlar a Krishna. Y no quiere decir que pues queramos controlar a Krishna, pero Krishna gusta de ser controlado por el amor puro de sus devotos. ¿Y cómo vamos a obtener Bhakti en nuestras vidas? Krishna Bhakti Yadmamul Hoy Sadhu Sangha. El nacimiento del Bhakti viene de la asociación de un devoto puro. No hay otra manera de adquirir Bhakti. Bhagavan, Bhakti, Bhakta. El amor de Bhagavan viene a través de el Bhakta a nuestras vidas. La Suprema Personalidad de Dios le dijo al Brahmana, estoy completamente bajo el control de mis devotos. De hecho, no soy en absoluto independiente. Como mis devotos están completamente libres de deseos materiales, entonces acá se está refiriendo a quién, a un Nishkam Bhakta, una persona que ya no tiene deseos materiales. Me tienen solo a mí en lo más profundo de sus corazones. Y ni hablar de mis devotos, incluso aquellos que son los devotos de mi devoto, me son muy queridos.
Por eso Krishna dice en el Adi Purana, dice, el que dice ser mi devoto no es mi verdadero devoto, pero el que dice ser el devoto del devoto del devoto, él es mi verdadero devoto. Y el señor Chaitanya Mahaprabhu dice, Gopi Vartum Pada Kamalayor, das anudas. Yo aspiro a ser el sirviente del sirviente del sirviente del señor Krishna, quien es Gopinata, el señor de las gopis de Braya. El Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 25.127 dice, Bhakta ama preme bandiyache hridaya vitare yahan netrapade taham de calle amare. El devoto que es muy elevado puede atarme en su corazón mediante el amor. Entonces, ¿qué es esto que tiene el poder de controlar a Krishna? Prem Bhakti, amor puro. Y de entre las personas que tienen amor, ¿cuál es la más calificada? Mahaswarupini Sri Radha. Ella tiene el poder de controlar a Krishna a través de el amor. Pero no solamente ella. Podemos ver en el Damodar Lila que Madre Yashoda también tiene el poder de atar a Krishna. Y nuestros Purvacharyas han explicado que la cuerda con la cual ata Madre Yashoda a Krishna no es una cuerda ordinaria, es una cuerda hecha de Prema Bhakti. El devoto elevado allí donde me mira, me ve solamente a mí, la suprema personalidad de Dios, y no ve nada más. Entonces, ¿por qué el devoto puro tiene la capacidad de controlar incluso a Krishna? Porque él no ve nada más en su existencia, sino Krishna. Como yo le preguntaba a Srila Bhaktivinoda Vino Goswami Maharaj, como Maharaj, usted tiene una misión grande, tiene discípulos, está encargado de templos, y pues eso es una gran responsabilidad. Entonces, ¿cómo hace usted para que no se afecte su vayan teniendo que administrar como acharya, tener de sannyasis a cargo, discípulos, templos, tantas personas? ¿Por qué? Porque uno sabe, ¿no? Uno tiene una pequeña comunidad y pues hay cosas nectarias, pero también hay cosas que son pesadas para la mente del líder, como tener que escuchar los problemas, las dificultades de cada uno, cargar con esto, cómo doy un buen consejo, cómo guío apropiadamente a esta persona, o si de repente algún hermano, alguna hermana espiritual tiene una dificultad en su vida espiritual o se aleja, pues el líder sufre, el líder tiene sentimientos y pues cuando alguien se aleja de Krishna, de la conciencia de Krishna, no sufre. ¿Por qué? Porque uno sabe que en el mundo material no hay mucha esperanza, y más con toda esta locura que estamos viviendo de la geopolítica y todos estos conflictos que no generan mucha esperanza para seguir viviendo en este plano material. Entonces yo le preguntaba a Vishnu Maharaj, ¿cómo hace usted para no perturbar su vayan, para mantenerse estable? Y él decía, a las personas que yo puedo ayudar, yo les doy un consejo. Los que no puedo ayudar, pues no les puedo aconsejar. Y detrás de todo, yo todos los días realizo y medito en que Krishna es Sarva Karana Karanam. Krishna es la causa de todas las causas. Y por lo tanto, no me creo el controlador de nada y no me afecto por las cosas relativas que pasan en esta existencia material. Entonces, ¿por qué el devoto puro tiene la capacidad de atar a Krishna en su corazón mediante el amor? Porque él ve solamente a Krishna detrás de todas las circunstancias que pasan en su propia vida y que pasan en la vida de los demás. Después, más adelante, esto es una conversación en la cual se le aclara a Durvasa Muni por qué él cometió un gran error al ofender a Ambaris Maharaj y cuál es el poder de Ambaris Maharaj y por qué el Señor Supremo no podía perdonar la ofensa a Durvasa Muni. ¿Por qué? Porque él ofendió a un Vaishnava. Entonces el Ser Supremo puede perdonar las ofensas que uno comete contra él. Por ejemplo, uno está haciendo la adoración a la deidad, de repente se le olvidó el mantra para ofrecer un upachara, cometió un error. Pero después de eso uno dice, sí, mantrajinan, kriyajinan, bhaktijinan, yanardanan, oh mi querido señor Yanardan, a pesar de estar desprovisto de los mantras, de la devoción, de la ejecución, acepto esta ofrenda a tus pies de loto, y uno da reverencias y allí la deidad perdona las ofensas en la adoración. Pero el Señor Supremo no puede perdonar las ofensas contra los Vaishnavas. ¿Por qué? Porque él es controlado y él no es independiente de los Vaishnavas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en cometer sadhu ninda, Vaishnava aparat. La única forma de contrarrestar esa ofensa es humildemente y de todo corazón, pidiendo perdón al Vaishnava que uno ha ofendido. Y el Vaishnava, como es misericordioso, una de las 26 cualidades de un Vaishnava
es Kripalu, él es misericordioso, entonces él normalmente va a perdonar al ofensor. ¿Por qué? Porque él mismo no se siente identificado. ¿Sí? Amani namanadena. Tenemos que ofrecer respeto a los demás y no tenemos que esperar respeto de los demás, y de esa manera vamos a sufrir menos dentro de este mundo material. Pero si todo el tiempo estamos buscando respeto de los demás, y por qué me dijo, y por qué me miró mal, y por qué no me llamó, y por qué sí me llamó, y por qué me dio like, por qué no me dio like, por qué me mandó una carita triste en el WhatsApp, entonces ahí vamos a quedar todo el tiempo perturbados. Pero si nosotros entendemos que Krishna es Sarva Karana Karanam, la causa de todas las causas, que Él es Sujrit, nuestro mejor amigo, nuestro bien queriente, que Él es el supremo controlador de nuestras vidas, allí no vamos a perturbarnos y vamos a poder mantener algo que se llama Stita Pragya, una inteligencia estable para poder servir al Ser Supremo. Sadavo Hridayam Mahyam Sadunam Hridayam Tu Ahan Mat Anyat Tena Yananti Naham Tebyo Mangnam Api. El devoto puro siempre está en lo más profundo de mi corazón, y yo estoy siempre en el corazón del devoto puro. Mis devotos no conocen nada aparte de mí, y yo no conozco a nadie más que a ellos. Yo estoy en el corazón de mis devotos, y mis queridos devotos están en mi corazón. Solamente adorando a mis devotos puedes controlar mi corazón. Entonces, esas son las razones por las cuales hoy recordamos a esta gran personalidad, este maestro espiritual, quien entregó conciencia de Krishna en esta tierra. Fuimos bendecidos por la presencia de Srila Bhaktivinoda Haridas Maharaj. Y cuando ellos decidieron tomar refugio en Srila Bhakti-Rasa de Goswami Maharaj, siguiendo la instrucción que les había dado su maestro espiritual iniciador, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, él les dijo: cuando yo parta, cuando ustedes tengan dudas filosóficas, tengan dudas de cómo proceder en su vida espiritual, por favor tomen instrucción de mi hermano espiritual Srila Bhakti-Rasa de Goswami Maharaj, a quien yo considero mi propio Siksha Guru. Si yo me beneficio de la asociación con él, imagínense lo que ustedes pueden lograr de asociarse con este Mahatma, con esta gran alma. Y entonces Bhaktivinoda Haridas Maharaj, cuando en esa época pues hubo muchos problemas en la comunidad, hubo problemas con los gurús que nombró Srila Prabhupada, hubo diferentes situaciones que los dejaron en un estado pues de shock. ¿Por qué? Porque se había ido un alma completamente empoderada por el señor Nityananda, y había dejado unos estudiantes que llevaban unos pocos años en conciencia de Krishna, quienes tomaron la posición de ser gurús, muchos de ellos sin tener la calificación, con el ánimo de servir a Prabhupada, no con mala intención, pero pues no podían ser Prabhupada, no tenían ese poder de ser Prabhupada. Entonces allí hubo confusión en el movimiento, y en esa confusión pues uno tiene que ir a un alma avanzada, un alma iluminada, para decirle: estoy confundido respecto a mi deber, por favor, instrúyame. Que eso fue lo que le dijo Arjuna a Krishna: he perdido toda compostura, ¿sí? Mi arco Gandiva se desliza, estoy pálido, enfrente mío veo personas que son venerables, dignas de mi respeto, de mi veneración. ¿Cómo los voy a enfrentar a ellos? Prefiero huir, ¿sí? Tomar renuncia. Y Krishna le dice: no, desempeña tu deber prescrito sin apegarte al fruto de la acción. ¿Por qué? Porque la naturaleza, el swabhava de Arjuna de ser un kshatriya. Y el kshatriya tiene que demostrar el honor, tiene que demostrar la valentía, y tiene que proteger a los demás. Cuando se han desviado del Dharma, tiene que proteger a la sociedad. Entonces allí Krishna empieza a hablar el Bhagavad Gita, y después de eso las dudas de Arjuna son disipadas. Asimismo, entonces, Bhaktivinoda Haridas Maharaj, cuando estaban en esta confusión y no sabían cómo proceder, se acercaron con Paramahiti Maharaj a los pies del loto de Srila Bhakti-Rasa de Goswami Maharaj, y ahí recibieron iluminación para cómo continuar con conciencia de Krishna. Y escribieron un libro llamado El Maestro. Yo creo que algunos lo han leído. Es un libro con la carátula de color negro con un mundo en el centro. Y ese libro es basado en las instrucciones de Srila Bhakti-Rasa de Goswami Maharaj, quien en ese momento, después de la partida de Prabhupada, vino a dar luz, iluminación, y les vino a dar
fuerza y entusiasmo para poder continuar en conciencia de Krishna, sirviendo a la comunidad. Entonces, en este libro del maestro, o en el capítulo que vamos a leer hoy, es en relación a qué es un maestro espiritual, por qué es importante tener un maestro espiritual, por qué es importante recibir Upadesh, instrucción de un maestro espiritual, qué es un discípulo, quién es un discípulo. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión al respecto. Entonces hay influencers que ahora son gurús en las redes con millones de seguidores, ¿sí? Entonces de repente la gente piensa que eso es ser un gurú. O de repente hay uno que se llama Yulden Claric y le dicen el gurú del marketing, ¿sí? Pero entonces la gente piensa que el gurú es cualquier cosa. Pero no, en las sastras se explica qué es gurú. Y cuando uno se acerca al gurú es para preguntarse sobre Sreya Uttama, sobre el beneficio más alto de la vida, no sobre el marketing. Entonces hay confusión respecto a la palabra gurú, hay confusión respecto a la palabra discípulo. Y por lo tanto, Sridhar Maharaj claramente, ¿sí? Él hablaba cosas muy básicas, pero de forma muy profunda. Ahora es muy común ver gente que habla cosas muy complicadas, ¿sí? Empiezan a hablar todo lo de Rasa, Kata, Lila, no sé qué, esto, cosas muy esotéricas, muy místicas, pero con muy poca profundidad. Porque si yo empiezo a hablar cosas que no he realizado, eso simplemente lo hago por ego y no por intentar ayudar espiritualmente a los demás, para descrestar a los demás. Pero Sridhar Maharaj, él se caracterizaba por hablar cosas muy básicas para que los devotos entendieran la conciencia de Krishna, pero lo hacía de manera muy profunda y además muy poética. Por eso, pues él tiene el título de Bhakti Raksak. Raksak significa el protector, el guardián de la devoción. Y pues incluso si la Bhaktisiddhanta lo declaró, yo puedo partir tranquilamente porque yo veo en Bhakti Raksak Swami Maharaj la persona idónea, Sridhar Maharaj, que puede salvaguardar el tesoro del cofre del Siddhanta Vaishnava puro. Aún los más grandes eruditos se sienten perplejos al tratar de comprender lo que es bueno y lo que es malo, lo que se debe aceptar y lo que se debe rechazar. Aún los más grandes eruditos, qué decir de los influencers, de los políticos de turno, ¿sí? Entonces, cuando Parikshit Maharaj fue maldecido por Sringi y tenía que morir en 7 días, él era el emperador del mundo y llamaron a todos los sabios y él les hizo una pregunta: ¿qué debe hacer una persona que está a punto de morir? Y todos empezaron a discutir y estaban todos los grandes sabios y cada uno daba una observación y un punto de vista diferente y no se ponían de acuerdo. Hasta que llegó Sukadeva Goswami y en él vieron los signos de una gran personalidad y dijeron: él tiene todos los, no lo conocemos, pero tiene todos los signos de un Mahapurusha, de un alma liberada. Entonces que él conteste la pregunta. Y se sentó en la sana, estaba desnudo, tenía 16 años y dijo: lo más importante que debe hacer un alma en el momento de partir es escuchar la historia de la Suprema Personalidad de Dios. Y empezó a narrar el Bhagavatam. Entonces incluso grandes sabios, porque en esa asamblea estaban todos los Brahma Rishis, estaba Gautama Rishi, estaban todos los Brahma Rishis, ellos quedaron allí como un poco Kratu, Pulastia, todos los Rishis estaban allí y ellos quedaron un poco perplejos ante la pregunta. Entonces uno decía: no, debe hacer karma mimansa, el otro debe hacer jnana, el otro debe hacer tapa, el otro debe hacer vairagya, el otro debe hacer yoga, el otro debe hacer... Hasta que él dijo: no, debes meditar en la Suprema Personalidad de Dios, es el mayor beneficio para su alma. Y ahí ellos aceptaron a Sukadeva Goswami como la autoridad. Entonces incluso los grandes eruditos a veces fallan en entender qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Por eso el Mahabharata dice: Tarko Pratista Sutta Yovivimna. Las discusiones filosóficas son inconclusivas. Para entender la ciencia del Bhakti, lo único que sirve es acercarse a un alma realizada y seguir sus pasos. Ni siquiera los grandes sabios logran entender cuáles son sus verdaderas necesidades. El mundo material es una selva de confusión en donde el alma acepta muchas y diversas clases de cuerpos en diferentes tipos de conciencia. En las leyes de Manu está escrito que existen
900.000 especies de seres acuáticos, 2 millones de especies de árboles y plantas, 1.100.000 de insectos y reptiles, 1 millón de especies de aves, 3 millones de especies de animales cuadrúpedos y 400.000 especies humanas. Entonces, ¿hay más seres humanos? Sí. ¿Hay más especies humanas? Sí. ¿Hay vida en otros planetas? Sí. Eso ahí no tenemos nada que alarmarnos porque eso ya todo está escrito en los Vedas. El autor dice que los árboles están en una posición tan desesperanzada como resultado de sus propias acciones ejecutadas en su vida pasada, karma. Y pues sabe, ¿no? Un indicio de cuerpo de árbol. Cuando Manigriva y Nalakuvara estaban desnudos, embriagados, con unas muchachas en un lago sagrado, y pasó el sabio Nara y las muchachas sintieron pena y se cubrieron sus cuerpos y ellos siguieron así, desnudos. Oh, Nara, ¿cómo estás? Acá estamos disfrutando con estas muchachas. Dijo, ah, sí, les gusta mucho mostrar su desnudez ante los sadhus, ante los demás, entonces van a tomar cuerpo de árbol, para que estén desnudos en la próxima vida, plantados, y no pongan en ansiedad ni perturben a ninguna entidad viviente. Entonces ahí ya hay una especie, ahí hay un indicio de qué karma está pagando un árbol. ¿Por qué uno toma un cuerpo de árbol? ¿Por qué uno toma un cuerpo de paprika? ¿Por qué uno toma un cuerpo de Vaisnava? ¿Por qué uno toma un cuerpo de elefante? ¿Por qué uno toma un cuerpo de una hormiga? Todo esto está escrito, es algo científico. El autor entonces dice que los sentimientos de placer y dolor son similares a los nuestros. Sus almas no son inferiores a las nuestras, sin embargo se encuentran en una situación tan deplorable como resultado de sus actividades pasadas. Ellos no pueden culpar a nadie excepto a sí mismos. Entonces Sridhar Maharaj en otro lugar va a decir, no busques culpables, el medio ambiente es perfecto. Acepta tu karma. Pero ¿qué decir si las personas no son capaces de aceptar el karma de esta vida? ¿Qué decir de aceptar el karma de las vidas pasadas? Si la gente no quiere responder en esta vida por su hogar, por sus hijos, por mantener un trabajo, por seguir el Dharma, ¿qué decir de responder por todas las deudas que uno tiene de las vidas previas? Sin embargo, entonces, así es como andan las cosas en este mundo externo. Vivimos en un medio ambiente plagado de serios conceptos erróneos, incomprensión, guía equivocada y mal comportamiento. ¿Cómo podríamos determinar lo que es bueno y lo que es malo? ¿A qué deberíamos aspirar y qué debemos rechazar? Esos son los dos primeros principios de la rendición. Anukulasya Sankalpa Pratikulya Vivarjanam. Innumerables alternativas se han aglomerado y vienen a influirnos en la forma de influencers, en la forma de redes sociales, en la forma de la red de malla que tan sutilmente se ha metido en nuestros bolsillos y de repente nos está destruyendo, nos está ocupando el tiempo, nos está quitando la energía. ¿Con qué actitud debemos acercarnos a este reino trascendental que está más allá del reino de los sentidos y la mente? Así como la abeja no puede saborear la miel cuando lame la botella de vidrio por fuera, tampoco el intelecto puede aproximarse al mundo del espíritu. Podemos pensar que lo hemos logrado, pero esto no es posible. Allí hay una barrera semejante al vidrio de la botella. Los logros intelectuales no constituyen el logro verdadero del conocimiento superior. Entonces lo hemos visto, ¿sí? Que una cosa muy distinta es conocimiento intelectual y otra cosa muy distinta es realización espiritual. Son cosas muy distintas, pero para la vista del devoto neófito, de repente alguien viene, habla bengalí, sabe algunos versos, canta bonito y tú dices, no, wow, es un Uttamadhikari, es una gran personalidad, es un iluminado. Pero lo que tú tienes que ver es qué hay en el corazón de ese Vaishnava. Y como dice Srila Bhakti-Rasa Akshar de Goswami Maharaj, si tu corazón está bien ubicado, no hay posibilidad de cometer ofensa. Pero si detrás de lo que se presenta en nombre de conciencia de Krishna hay agendas, entonces esa persona tal vez te pueda ayudar en una parte en tu proceso, pero no va a poderte entregar devoción pura. Porque ¿quién puede entregar devoción pura? El que tiene pureza dentro de su corazón. Allí hay una barrera semejante al vidrio de la botella. Los logros intelectuales no constituyen el logro verdadero del conocimiento superior.
Solo por medio de la fe, la sinceridad y la dedicación podemos acercarnos a esta región más elevada y hacernos partícipes de ella. Solamente podemos ingresar a este plano superior si se nos concede una visa y se nos admite. Entonces podemos entrar en esta plataforma de vida divina. Entonces no es que tú vas a llegar allá, Radhakunda, a servir a Radha de Krishna, no, tú tienes que tener un visado. Entonces, ¿quién pone el visado? El visado lo pone Ananga Manjari. Y ella es la que determina quién entra a servir. Y después de eso, entonces lo ubican en un yuta, lo ubican en un grupo. Entonces, dentro de nuestra sampradaya oramos para poder servir bajo los pies del loto de Sirupa Manjari en el grupo de Lalita Shakti. Ese es el upasana de nuestra sampradaya. Y otras sampradayas tienen otros upasanas, otros procesos de meditación para llegar a esas respectivas moradas en el mundo espiritual. Pero si nosotros no tenemos el vishado de nuestro guru, de nuestro paranguru, de nuestro paramgurudev, no tenemos el visado de Srimati Radharani, no tenemos el visado de Ananga Manjari, de Rupa Manjari, entonces ahí no podemos entrar en este reino divino. Por lo tanto, más que por nuestra propia cualificación, esto va a ser un proceso de misericordia y tenemos que orar para recibir la misericordia de la pareja divina. Así pues, un candidato deberá tener estas tres cualidades antes de poder acercarse a la verdad que se encuentra en el plano más elevado de la realidad absoluta. Prabhu Kedarnath, ¿cuáles son estas tres cualidades para acercarse a este plano de la verdad absoluta? Pranipad, Pariprasnena y Shevaya. Entonces, cuando tú te acercas al guru, tienes que llevar samidhi, donaciones, un poco de madera para encender el yagya, el fuego del sacrificio. Y esa madera es Pranipad, Pariprasnena y Sevaya. Él solo puede acercarse a la verdad absoluta con una actitud de humildad, sinceridad y dedicación. Entonces, ¿cuál es la cualificación del guru? Shabde Pareshani Natam Brahmani Upasamas Rayan. Él tiene que tener un conocimiento amplio, profundo y realizado de la verdad absoluta. Y no tiene que tener ningún deseo o agenda que quiera satisfacer con sus discípulos. Sin deseos materiales. ¿Y cuál es la cualificación del discípulo? Humildad, sinceridad y dedicación. Encontramos afirmaciones similares en el Srimad Bhagavatam. Aproxímate a un maestro espiritual, no vayas con él con una actitud vacilante o por casualidad, sino con un corazón limpio y fervoroso. Adquiriendo un pasaje de ida al mundo espiritual. Entonces, cuando uno va de viaje, uno compra round trip y le sale más barato. Pero acá, mis queridos, no es tan barata la cosa porque es un pasaje de ida, pero no un pasaje de vuelta. Entonces tienes que pagar el precio. Uno no debe acercarse al maestro espiritual separando un boleto de regreso. Mi maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, solía decir: ustedes han venido aquí separando el pasaje de vuelta. Ustedes me están engañando a mí. Vienen acá, están conmigo en Kartik, dicen que están rendidos a mí, me acompañan, muestran ser grandes devotos, pero después me dicen: ya, Gurudeva, continúo con mi agenda en este mundo material. No debemos acercarnos al maestro espiritual con esta actitud, por el contrario, debemos pensar que ya lo hemos visto todo, que tenemos plena experiencia de este mundo mortal y que aquí ya no tenemos nada que ambicionar. Debemos acercarnos al maestro espiritual con esta conciencia clara. Esta es la única manera como debemos vivir. Este es un mundo de muerte, ya que no hay medios ni posibilidades de vivir aquí, y sin embargo la voluntad de vivir es una tendencia innata en todas partes. De una forma u otra siempre estamos luchando por la sobrevivencia. Solo deseo vivir y salvarme. Voy corriendo hacia el refugio verdadero. Con este fervor, el discípulo llevará a su maestro espiritual los materiales necesarios para el sacrificio. Él no irá a su maestro espiritual solo para importunarlo, sino que se acercará a él con sus necesidades ya cubiertas. Entonces uno no puede pretender que el maestro espiritual le va a arreglar la sexualidad, le va a arreglar la economía, le va a arreglar el problema con los papás, le va a arreglar que va a estudiar en la universidad, le va a conseguir un trabajo. No, ese no es el dharma de un maestro espiritual. El maestro espiritual está para entregarte
Sambandha Gyana, el conocimiento de tu relación eterna con Krishna y cómo cultivar esa relación. Entonces tienes que tener claro con qué intención te acercas a un maestro espiritual, si necesitas o no un maestro espiritual en este momento de tu vida. Porque si el maestro espiritual me da una instrucción y debido a todos mis deseos materiales no puedo cumplir su instrucción, entonces ¿para qué me acerqué a los pies de un gurú? Claro, esto no significa seguimiento ciego. Por ejemplo, Srila Bhaktisiddhanta le dijo a Srila Bhakti-Rasa Akshiyar de Goswami Maharaj, ve a Occidente a predicar. Y porque él sabía, tenemos que cumplir la profecía del Señor Chaitanya de que en cada pueblo y aldea se va a cantar el santo nombre. Esto está por hacerse. Pero él no era la persona escogida por el destino para cumplir esa profecía. Era Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y no podemos decir que Bhakti-Rasa Swami Maharaj era menos calificado que Prabhupada, porque el mismo Prabhupada dice, él es mi Siksaguru, él es mayor en conocimiento espiritual que yo. Sin embargo, Bhakti-Rasa Swami Sri Maharaj le dijo, así la Bhaktisiddhanta, no hablo muy bien, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, es más fácil entender las grabaciones de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada y las de Bhakti-Rasa Akshiyar de Goswami Maharaj es más difícil entender el inglés. Mi voz no es tan fuerte, no soy un hombre de ir adelante, un frontman, más bien me gusta estar atrás, mi salud no es muy fuerte, tenía problemas de vista, al final casi no veía nada. Sin embargo, si tú consideras, y esa es tu voluntad, después de lo que te he dicho, yo lo voy a aceptar. Y allí Srila Bhaktisiddhanta vio la sinceridad de Bhakti-Rasa Swami Maharaj y él dijo, ok, está bien, no viajes, no hay problema, quédate acá. Y además de eso él dijo, quiero estar con usted hasta el último momento para absorber todo lo que pueda de usted y después poder ayudar a mis hermanos espirituales. Sridhar saca la veta y cuando alguien tenía alguna duda, le decían, Sridhar lo sabe. Y iban y preguntaban. Después de las clases preguntaban a Sridhar Maharaj, no entendimos esto que explicó Srila Bhaktisiddhanta, ¿nos podrías dar la iluminación al respecto? Entonces cada uno cumple un dharma, cada uno cumple un propósito, pero el sentimiento de un devoto sincero es poder complacer la instrucción del maestro espiritual. Debemos acercarnos al maestro espiritual con esta conciencia clara. Esta es la única manera de cómo debemos vivir. Ir allí con su cama y su equipaje. No debe pensar que se mostrará bondadoso con el maestro espiritual y que le dará nombre y fama por convertirse en su discípulo. Entonces hay preguntas que son incorrectas y que se han vuelto lamentablemente muy comunes en la sociedad Vaishnava. Por ejemplo, ahorita que yo fui a Nueva York, una de las primeras preguntas es ¿quién es tu gurú? ¿Sí? Y ya sabemos que para algunos de nosotros esto es algo un poco engorroso, ¿no? Pero realmente ese no es el Sadachar Vaishnava. ¿Por qué? Porque se explica que en el Hari Bhakti Vilas uno debe ocultar el guru, uno debe ocultar el mantra, uno debe ocultar la deidad y uno debe ocultar la yapa. Entonces solamente alguien ya con una relación más profunda, más establecida, no puede revelar quién es su maestro espiritual. De lo contrario no se debe revelar. Pero ahora se ha vuelto muy de moda y muchas personas entonces quieren tener gurú famoso con muchos templos, con muchos seguidores, para ellos también sentirse un poco poseedores de esa fama y de ese mérito de su maestro espiritual. Entonces te acercas al gurú con cama, con equipaje, ¿sí? ¿Piensas que el maestro espiritual te dará nombre, te dará fama por convertirte en su discípulo? ¿O con qué intención te acercas a Sri Guru? ¿Y cuál será la posición del maestro espiritual? Entonces hay que evaluar ambas cosas. Por eso el Hari Bhakti Vilas no dice, conoce a cualquiera e iníciate el otro día, no. El Hari Bhakti Vilas dice, Sambar Pariksat, Pariksit, inquirir, inquisitivo, eso era Pariksit Maharaj. Como él vio al señor Vishnu en el vientre, toda la vida se la pasó, ¿dónde se volvería a ver a Vishnu? ¿Dónde vería a Vishnu? ¿Dónde vería a Vishnu? Toda la vida estaba buscando a Vishnu, porque lo vio en el vientre cuando lo protegió del arma de Ashwatthama. Asimismo, entonces, el Hari Bhakti Vilas, Sanatan Goswami dice que como mínimo durante un año uno debería investigar de su maestro espiritual y el maestro espiritual debería investigar de su discípulo. Y después de eso, iniciarse.
Y pues si algunos lo hacen distinto, no vamos a juzgar a nadie. Por ejemplo, hay maestros espirituales que dicen, bueno, 6 meses siguiendo principios y yo lo inicio. Hay otros que dicen, bueno, yo lo inicio. Hay otros que dicen, no, tiene que hacer 3 años de austeridad. ¿Ah? Narottam Das Thakur fue rechazado muchas veces por Lokanath, ¿sí? Por su maestro espiritual, Lokanath Das Goswami, hasta que por fin lo aceptó. Pero lo que quiere decir, ¿sí? Guru Vipragya, lo que quiere decir Sanatana Goswami es que tiene que haber una calificación del maestro espiritual y tiene que haber una calificación también del discípulo. Entonces, ¿cuál es la posición del maestro espiritual? Él está bien versado en la verdad revelada y no en el conocimiento ordinario. Por ejemplo, acá algunos estudiantes de yoga han venido por primera vez al programa devocional. Ahí hay una pregunta, un planteamiento. Oye, hoy se ha hablado que es importante tener un maestro espiritual. Entonces yo en ese momento no le puedo decir, sí, este es su guru y tiene que iniciarse a él y tiene que hacer esto, no. Pero sí me interesa darles un marco conceptual para que puedan identificar gradualmente qué es guru y qué no es guru. Porque lamentablemente en este momento hay personas que son gurús fidedignos y hay también farsantes que se hacen pasar como gurús. Porque como dice Srila Bhaya Maharaj, guru es un buen negocio. La madre, por ejemplo, para tener un negocio tiene que trabajar, tiene que mantener, pagar empleados, pagar arriendos, pagar proveedores, trabajar duro. Pero el gurú se puede iniciar muchos discípulos y a recoger donaciones y tiene pensión vitalicia. ¿Ya? Entonces, Bhaya Maharaj dice, es una buena forma de hacer un negocio sin ningún capital. Volverse gurú. Pero Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur en su Vyasapuya dice, están ustedes acá y pensarán que hace este elefante ahí sentado en esa sana recibiendo oraciones, ¿sí? Llenas de adornos y guirnaldas que le tapan ya la cabeza y a pétalos y flores, Puspanjali. Y después de eso le empieza a revelar y al final él dice, ustedes son mis maestros, yo soy su sirviente. Y asimismo, Gorky Chordas Babaji Maharaj, él se escondía en las letrinas para que lo dejaran cantar sin molestarlo. Y una vez mandaron a Vinod Bihari Brahmachari, quien después se convirtió en Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. Y dijo, ¿quién es? No, soy Vinod Bihari Brahmachari. ¿Quién lo mandó? Mi maestro espiritual Srila Bhaktisiddhanta. Y ahí en ese momento Gorky Chordas Babaji Maharaj salió de la letrina, levantó los brazos, derramó lágrimas y dijo, Amar Prabhu, Srila Bhaktisiddhanta es mi Prabhu, es mi amo, es mi señor. Y era su guru, imagínense. Entonces esa es la relación entre el guru y el discípulo, entre Krishna y su discípulo, su devoto. Yeya namam prapadyante tamstatai babayame aham. En la medida en que un alma se rinde a mí, yo lo recompenso. Él estará bien versado en la verdad revelada y no en el conocimiento ordinario. Entonces no esperes, ay Gurudeva, yo me debo comprar el iPhone 17 Pro Max o no me lo debo comprar. Pues la verdad yo no uso eso, no sé qué será. Ay no, Gurudeva no es omnisciente, no tiene conocimiento absoluto, no es calificado. No. Algunas cosas de pronto el gurú sabrá del conocimiento relativo. Por ejemplo, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada sabía de química y a veces da ejemplos de químico. ¿Por qué? Porque esa fue su vida como grijasta, trabajar con productos de química en farmacias. Entonces algo sabe, obviamente, ¿no? Pero lo principal es que él nos entrega el conocimiento de nuestra relación con Krishna. Y allí sí tenía revelado el conocimiento. Entonces miren, por ejemplo, Así Bhaktivedanta Swami Prabhupada no fue el más brillante de los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta intelectualmente hablando, ni era el que conocía más sánscrito, ni era el que conocía las escrituras, porque él era grijasta, le tocaba trabajar vendiendo productos para las químicas y las farmacéuticas. Y sin embargo, el Señor Nityananda lo empoderó y usted escucha las clases de él y son totalmente impresionantes. Tiene revelado todo el conocimiento védico, Bhakti Vedanta, ve el Veda a través del Bhakti. Y ese es el poder. ¿De qué? De seguir la instrucción del maestro espiritual y de conectarse con la misericordia de Krishna. Entonces el guru tiene que estar versado porque tiene que aclarar las dudas espirituales del discípulo. Si no las puede aclarar, en el corazón del discípulo van a haber dudas, y si en el corazón del discípulo van a haber dudas, él no se va a poder rendir. Y como dice Krishna en el Bhagavad Gita, aquel que duda no es feliz ni en esta vida ni en la próxima.
Entonces las dudas son importantes y necesarias en la vida espiritual, pero tienen que ser aclaradas. Pero si tienes dudas 20 años, 30 años practicando conciencia cristana, pues nunca vas a avanzar espiritualmente. Desde las regiones superiores se ha difundido el mundo de la revelación de diversos matices, pero el maestro espiritual deberá tener un conocimiento amplio y gráfico, deberá tener un extenso conocimiento acerca de la verdad revelada y practicar en todo momento vida espiritual verdadera. Es decir, no aparentar ser un sadhu, ser un sadhu. Entonces una pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Qué hace usted en su tiempo libre? Y ahí se va a dar cuenta el calibre de sadhu. Porque bueno, de repente está acá en el templo, está escuchando, se asocia, canta el santo nombre, tiene un trabajo, pues cumplir con su trabajo. Pero ¿qué hace usted con el tiempo libre? Ahí se va a ver el sadhu, va a ver la calidad del sadhu. Entonces, una de las cualidades de un maestro, ya que está en la etapa de Bhava Bhakti, es abierta Kalatvam. Él no pierde un solo segundo. Él todo el tiempo está ocupando su tiempo, 24 horas del día, en servir a Krishna. Todas sus actividades están relacionadas con el espíritu y no con el mundo material. Él está interesado en la trascendencia, el plano que todo lo abarca y que constituye la base fundamental de todo. Él no lleva su vida tomando como referencia lo perecedero o mundano. Él vive siempre en el plano trascendental y se mantiene en conexión con este plano durante toda su vida. Todo lo que haga lo hará solamente en esta conciencia. Por otra parte, en el Srimad Bhagavatam se dice, ilusión quiere decir concepto erróneo. Vivimos en medio de conceptos erróneos. Nuestra comprensión del medio ambiente se basa en ideas y pensamientos completamente equivocados. En el sentido absoluto no tenemos una concepción adecuada acerca de nada. Todas nuestras ideas son relativas. El egoísmo provinciano se ha impuesto en el medio ambiente y vivimos bajo este concepto equivocado. Cuando alguien llega a la conclusión de que todo alrededor es mortal y que todo desaparecerá, entonces con este ánimo sentirá la necesidad de acercarse a un maestro espiritual, el guía y preceptor divino, con el propósito de inquirir cuál es el beneficio más elevado para mí. Con esta pregunta él se acercará al maestro espiritual. Entonces yo puedo decir, bueno, esta casa no es mía, esta casa es para el servicio de los Vaisnavas. Así la escritura diga que esta casa es mía. O yo puedo esperar lo que pasó a los palestinos. La ONU dijo que durarán 60 años quitando todos los escombros de la destrucción de toda la franja de Gaza para volver a reconstruir. Entonces las personas hace unos años tenían sus casas, sus edificios, sus apartamentos, ahora no tienen nada. ¿Y qué dice el Bhagavad Gita? Dukkha layana susatam, este mundo material es temporal. ¿Qué haces apegado a lo temporal? Apégate a lo eterno. ¿Y a quién se acercará? ¿A aquel que no sea muy versado en los preceptos de las escrituras védicas? Aquel que no solo sea muy versado en los preceptos de las escrituras védicas, sino que también haya entrado en contacto con la verdad revelada. Es decir, no basta el que tenga conocimiento teórico, tiene que ser conocimiento realizado desde la percepción del ser. El señor Krishna dice en el Bhagavad Gita, Raya Vidrya, Raya Guhyam, Pavitranidam, Utamam, Pratyaksa, Avagameam Dharmyam. Pratyaksa. Este conocimiento tiene que ser realizado desde la percepción directa del ser. Aquel que es experto en el objeto mismo de las escrituras, que tiene experiencia práctica y que se ha establecido en la conciencia pura, es un maestro espiritual. Uno debe acercarse a este guía para obtener alivio, para comprender cuál es el mayor beneficio. ¿Cómo alcanzar este beneficio último? Esto es necesario, es algo verdadero y no imaginario, al mismo tiempo es difícil. Esas son las preguntas. Cuando se acercó Sanatan Goswami al señor Chaitanya Mahaprabhu, ¿quién soy yo? ¿Por qué sufro en este samsara? ¿Cuál es el bien último para mi vida y cómo alcanzarlo? Esas son las 4 preguntas más importantes que se hace un ser humano. De resto, todo lo demás es superfluo. Pero no quiere decir que no haya que resolverlo. Sí, en algún momento uno tiene que resolver si se va a casar, si no se va a casar. En
En un momento uno tiene que resolver con qué va a mantener su vida, su familia. En un momento uno que tiene que resolver su salud. En un momento uno tiene que resolver también qué va a pasar con uno en la vejez. Sí, eso también hay que resolverlo. Pero no es lo más importante. Lo más importante es quién soy yo, por qué sufro en este samsara, cuál es el bien último para mi ser y cómo alcanzarlo. Y eso son preguntas que puede responderse Guru, no una persona ordinaria. La verdad absoluta debe buscarse mediante un proceso genuino. De otro modo, iremos por el sendero equivocado y luego diremos, oh, aquí no hay nada, esto no es real. Por consiguiente, solo si seguimos este proceso auténtico para comprender la verdad, podemos experimentar la naturaleza de la divinidad. Entonces, están las cualificaciones del discípulo. Tashmat Guru Prapaginta Gigyasu Sreya Uttama. Tengo que acercarme al Guru y preguntarle, Gigyasu, inquirir acerca de Estrella Uttama, el beneficio último, la meta última de la vida. Y el Guru, entonces, ¿qué tiene que tener? Shabde Pare Chanishnatam Brahmani Upasamas Rayam. Tiene que tener un conocimiento amplio, profundo y realizado de la verdad absoluta y tiene que estar libre de deseos materiales. Y de esa manera, entonces, cuando se une una gran personalidad como Srila Bhaktivinoda Maharaj Maharaj con otra gran personalidad como Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, como otra gran personalidad como Bhakti-Rasa Akshardhar Goswami Maharaj, puede entregar conciencia de Krishna a los demás y puede ser un instrumento del amor puro por Dios en esta tierra. Om Gyanati Mirandasya Gyanangyana Shalakaya Chasuro Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha.